Mejor Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos hoy para conversar sobre este libro, Yo lo decidí, de nuestra queridísima Alexandra Montoya, colega, humorista en La Luciérnaga. Bueno, ella no necesita presentación. Ella está contando aquí su historia, cómo decidió ser mamá a través de la inseminación artificial. Hoy su Juan José tiene, ¿cuántos años? 6 años. 6 años, o sea que casi 7 años después se decidió a contar esta historia. Alexandra, bienvenida. A ti, Claudia, mil gracias, un abrazo a todos los televidentes y feliz de contar un poco de mi historia, todo el antes, durante y después de un proceso de inseminación. ¿Por qué contarla ya cuando Juan José tiene 6 años? ¿Hay una decisión específica en esperar a que él estuviera un poquito más grande o qué? Bueno, la idea de contarlo ya venía desde antes, pero pues se dio la oportunidad de que fuera ahora independiente si tuviera 6 o 5 o 2. ¿Por qué contarlo? Porque vienen siempre muchas preguntas. ¿Es costoso? ¿Se puede escoger al donante? ¿Usted por qué lo hizo? ¿Tiene algún problema con los hombres? Y de ahí hubo otra cantidad de preguntas. No, le planteo la pregunta más común de quienes critican este tipo de decisiones, que es, pero qué egoísta, ¿cómo no le va a dar un papá a su hijo? Es que los hijos no son un muñeco, ese tipo de cosas. Todo eso ha pasado. Claro. ¿Cómo lidió con esa crítica, con esa opinadera que a veces es incluso muy dolorosa, muy hiriente? Yo lo veo en medio de todo respetable. Afortunadamente todavía es un país libre que la gente a través del Twitter puede decir muchas cosas. Hay unas respuestas o preguntas que uno las aguanta, hay otras subidas de tono, el Twitter da para todo. Pero cuando recién hice el procedimiento de reproducción asistida y la gente, algunas decían, uy, usted es una berraca, qué pila, mucha loca, bueno, pero no faltó las mismas mujeres incluso que decían lo que tú estás diciendo, oiga, a mí no me parece, en mi casa yo no es que tenga el matrimonio ideal, pero por lo menos hay un papá. Y a veces lo que yo quiero precisamente no se trata por guardar una apariencia de tener un hogar de un hombre y una mujer, papá y mamá en la casa, sino que a veces esos padres están ausentes. Y muchas mujeres, esto también es un poco a quitar el estigma y el estereotipo del madre solterismo. La mujer sola, madre sola, tienen la idea de que es la mujer fácil, la mujer abandonada, y aún en las circunstancias que se haya dado ese embarazo, es una mujer que ha sacado a sus hijos adelante en las veredas, en los campos y en todos los estratos, porque esto pasa tristemente en esos estratos también. Es correcto si uno le dice a una persona que tomó su decisión, usted es una madre soltera, digamos, cuando en un país correcto, en que la connotación de madre soltera tiene lo que usted acaba de decir, o están viudas por la violencia o el abandono, o padres irresponsables. ¿Es correcto llamarlo así? Es correcto llamarlo madre solterismo o madre soltera por elección, pero fíjate que cuando una mujer es viuda y le toca cuidar a sus hijos, a ella no le dicen sino cabeza de hogar, pero el madre solterismo hoy en día no se debe ver como un tema tabú, precisamente parte de lo que yo hablo en el libro. Las mujeres que han decidido ser madres solas por convicción, por elección, son mujeres que tienen por lo general 2 profesiones o una independencia económica, son mujeres inteligentes. No quiero decir que pues yo soy la más inteligente y entonces lo hice, pero lo que quiero decir es que tienen ya una vida profesional hecha. Y precisamente postergaron su maternidad para hacer un poco el tema de sus estudios, de su profesionalización, de sus especializaciones. Y cuando ya quisieron ser mamás, pues seguramente muchas de sus parejas, sus amigos con los que salían, se organizaron y ellas ya no pudieron estarlo por haberlo postergado. Y las relaciones de pareja se vuelven un poco más difíciles también. Muchos dicen, es que ustedes son muy exigentes. Puede que las relaciones de pareja también han cambiado. Y eso hace que cada vez algunas o más mujeres decidan ser más madres solas. Esta decisión creo que debe tocar mucho al corazón y al pensamiento de los hombres, porque de alguna manera es decir, mire, yo pues no lo necesito a usted. Escojo como yo quiera, ojos café, ¿cómo es? Ojos cafés, pelo café, como usted castaño, dijo. como yo digo, igualito ¿Sí? a mí, más cundiboyacense. Sí, pero no necesito ni enamorarme de usted, ni convivir con usted, y eso pues también crea una polémica, que es, pero bueno, el feminismo o el desarrollo de la mujer tiene que
derivar en la autosuficiencia, en Sí. rechazar las relaciones de pareja, o es que de verdad no hay con quién porque los hombres no entendieron para dónde vamos las mujeres? ¿Cuál es su reflexión al Son respecto? varias cosas, pero no debería ir ligado uno del otro. O sea, no es un error pensar en yo no lo necesito a usted, yo no necesito a los hombres, porque es todo lo contrario. Precisamente para poderme inseminar tuve que necesitar un varón, que no lo conozco, pero su semilla tenía que estar presente, su semen, para hablarlo específicamente y que se entienda. Entonces, por eso no lo hablo como un conflicto con los varones, sino todo lo contrario. Más bien una reflexión para preguntarnos todos como sociedad, ¿qué está pasando para que haya más mujeres independientes y solas? Incluso hombres me han dicho, uy, usted sí la supo hacer. En cambio, para nosotros los hombres es más difícil hacer lo que usted hizo, porque pareciera que la relación de pareja con los hijos también se convierte como en un rollo. La pareja pareciera que está muy bien y llegan los hijos y se viene un agotamiento para las partes, la educación, los problemas, no sé qué, y cuando ya los hijos se van, que es cuando viene el tema del síndrome del nido vacío, vienen los padres a recomponerse esa relación y a veces ya está muy quebrada y ya no se puede. La misma convivencia hace que también las relaciones de pareja sean difíciles. Yo no sé si fui egoísta, no, yo esto lo dejo para mí no, pero lo dejo para la reflexión y para la crítica si quieren. Yo quería tener una pareja, en ese momento busqué salir con varias personas para conocerlos, para entenderlos, pero cuando me refiero con varias personas es analizar un poco cómo estaba el tema no sé si yo escogía a las personas equivocadas o no, pero no los veía en el tono de ser padres otra vez, porque algunos eran ya, como decimos en este argot, en el mercado del usado. Entonces yo los veía que ya tenían hijas grandes y yo los iba tanteando y les preguntaba, ¿te gustaría que tus hijas te trajeran tus nietos? Y él decía, uy, no, yo sí que me los deje de lejitos, pero para cuidarlos no. Entonces yo decía, yo no lo veo que vuelva a empezar. Pronto salía con los que no tenían hijos y definitivamente es que no querían tener hijos nunca. Entonces también es una posición respetable. Y yo decía, no voy a ser la de, hola, te tengo una sorpresa y salgo aquí con unos patines. Zapaticos, sí. Sí, no, esto es una cosa pensada y de reflexión y de preparación misma. Entonces yo dije, lo voy a tener sola, hasta no molesto a nadie. Sí, y no le pregunto si lo quiere o no lo quiere, yo sí lo quiero tener. Por eso el libro es, yo lo decidí cuándo, cómo y con quién tener esos hijos. ¿Cómo le ha explicado usted eso a Juan José? Que además, por lo que alcancé a leer del libro, que todavía no lo he terminado, usted estaba pensando en una niña, ¿cierto? Pensé que iba a tener una niña. Lo soñó incluso. Me soñé, mi mamá aparece en el sueño y me muestra una niña, entonces yo primero me despierto angustiada y digo, uy, me soñé con mi mamá que ya falleció hace 10 años. Segundo, voy a tener una niña y me empiezo a mentalizarme que así iba a ser, y mi hermana muy con los pies en la tierra, es psicóloga, y me dice, oye, qué chévere tu sueño, súper lindo, pero no pienses que va a ser una niña, porque piensa más bien que esos serán los deseos de mi mamá y te está diciendo que qué chévere que estás embarazada, pero no, aún sin haberme hecho una prueba, asumí que estaba embarazada. Y era así, ¿no? Y era así, y siempre sentí que fue así. Más adelante te vas a encontrar también con un pedazo de la historia en la que tuve un proceso de inseminación que yo no digo fallido, sino que considero que fue más una estafa y una tumbada, y eso lo cuento también ahí, para que las personas que en algún momento quieran hacerlo sientan un feeling con ese médico, confianza, que sientan que realmente es él el que les da la opción, pero también hay que mirar los cuerpos. A mí me fue bien, yo no tuve endometriosis, yo no tuve nada invasivo, y digamos que fue más natural y más fácil. Cada quien debe sentir algo especial por hacerlo. ¿Cómo le explica esto a Juan José? La pregunta, ¿cómo le explicamos? Entonces, un día sí me dijo recientemente, mamá, tú no tuviste esposo, ¿tú te quieres casar? Y yo, claro, mi amor, algún día y vas a tener más hijos, me vas a dar un hermanito. Y yo dije, pero fíjate que yo te tuve sin casarme. Y él ya había conocido esta historia, pero cuando ya me pone el tema del esposo, entonces yo le digo, las parejas se casan y tienen hijos. La mamá esta vez no tuvo esposo, esta vez se fue a donde el doctor, donde guarda las semillitas, y le dije, doctor, yo quiero tener un hijo. El doctor abrió una gavetica y había muchas semillas, y yo dije, esta, y fue la que me pusieron en la panza y naciste tú. Y esa es la historia que hasta hoy él tiene, y me parece que es la información necesaria. Los médicos siempre recomiendan contar la verdad,
y yo creo que todo va en la medida en que van creciendo. Usted es una figura pública, el niño irá a un colegio donde la gente sabe quién es la mamá y pues en las otras familias que tienen papá y mamá o solo papá comentarán, ay, el niño de Alexandra, el papá es una semilla, no es un señor, pues es un señor pero nadie sabe quién es. Y tú lo dices muy decentemente, ayer en el lanzamiento del libro no faltó la pregunta que dijeran, bueno, ¿usted está preparada para el bullying? O la propia Darcy Quinn, que hacía parte conmigo en el libro, me decía, ¿qué piensa si le digan, ay, usted es hijo de un tubito, perrito, sí, del tubito? Pues yo creo que lo que busco es preparar a mi hijo en todos los campos de la vida con certeza y con seguridad, en que aprenda a decir no, en que solucione los conflictos hablando, en que se tome la vida un poco, como me ha pasado gracias a Dios a mí, con un poco de diversión, con alegría. Y entre chiste y chanza yo decía ayer, pues si a él le dicen, oiga, usted es producto de la inseminación, excúsenme lo que voy a decir, pero o que le digan del tubito, pues se lo tome con relajación y diga, usted no sabe cuántos estalló su papá por ahí en el camino, entonces tranquilo, antes de que llegara usted en una manito, tranquilo, ¿no? O sea, como que cuando tú cuentas la verdad todo el tiempo, no siento que haya un conflicto. Cuando estás ocultando las cosas, claro, yo creo que sí. Mientras al niño se le diga y se le normalice en medio de todo que nació por otra vez de inseminación. La inseminación se lleva haciendo en Colombia hace 40 años. En principio era para las parejas que no podían tener hijos. Hoy en día yo soy la número 1000, pero antes que yo lo hiciera había mujeres que en silencio lo habían hecho y eran felices, son felices. Antes las mujeres quedaban embarazadas, hace 50 años, 40 años, quedaban embarazadas y las mandaban a Estados Unidos a abortar y decían que es que estaban haciendo un curso de inglés por aparentar. Hoy en día ya cada vez las apariencias son otras, me imagino, pero esta no debe ser. En unos días voy a entrevistar a una mujer que escribió un libro que tiene como propósito desmitificar la maternidad, y de eso se está hablando mucho últimamente, pues cuando muchas personas decimos, no, es que la función de las mujeres en el mundo no tiene que ser, vamos a tener hijos, una mujer puede ser totalmente realizada si no los tiene, y si no se casa, y en fin, como sea. Pero, digamos, la decisión de una mujer de querer ser mamá, aunque no esté viviendo con el progenitor de ese hijo, no sé si reafirma o es un argumento a favor de quienes dicen es que las mujeres vinieron a este mundo para tener hijos, porque eso está dentro de su psiquis, dentro de su alma. Y biológicamente deben estar preparadas para eso, supondrán. Yo veo que la mujer está cambiando en todo, no solamente con esta palabra que ya suena cliché, el empoderamiento de la mujer, pero sí por lo menos en esa toma de decisiones propias y no por las presiones sociales que le pide el Estado, la sociedad, la familia, las empresas, físicamente su cuerpo. Nosotros vivimos bajo presiones todo el tiempo. El reloj biológico es hasta cierta edad para poder tener los hijos. Pero eso también era antes. Fíjate que yo le pregunté para hacer esta investigación a mi ginecólogo, cuando me hice la inseminación, ¿ustedes hasta qué edad inseminan? Y en esa época el médico dijo, hasta los 45 años, ahí. Hoy le volví a hacer esa pregunta antes de publicar el libro y me dice, ya lo estamos replanteando hasta los 50. Y uno dice, ¿por qué hasta los 50? Las mujeres ya están físicamente, el cuerpo mucho más maduro, ya están ellas también mucho más relajadas, es más fácil la inseminación, que pegue el feto. Y otras cosas científicas que desconozco sus razones, pero lo que quiero decir es que ya el prototipo de esa mujer, cásese y tenga hijos, ya no es así. Ya está cambiando. No tener hijos incluso también se puede ser feliz. Usted viene de una familia tradicional, ¿no? Papá, mamá, 3 hermanos. Papá, mamá, 3 hermanos, 3 hijos, dos mujeres, un hombre, ¿cierto? Así es. Cuando usted dice, listo, lo decidí, me voy a inseminar, entonces usted confía en que hay 2 figuras masculinas para Juan José. Bueno, en ese momento no sabíamos que iba a ser niño. Sí. Pero que hay 2 figuras masculinas que le pueden aportar lo que muchos estudios han dicho, que es que un niño o niña necesita figura materna, figura paterna. ¿Cómo fue eso? Digamos, ¿cómo ha sido para su papá, para su hermano, hacer las veces de, yo no sé si se dice bien, el del papá de Juan José? Sí, hacer, ¿no?, ese rol paterno, ese rol masculino, pues la verdad es que
He encontrado en mi casa un apoyo constante en ese rol de los varones, de mi papá y de mi hermano y de mi hermana, que son los que componen mi familia, de apoyo siempre. Mi hermano, cuando los reúno a los dos y les cuento que la familia se crece, además con un tema machista también en mi casa, porque cuando yo tenía 6 años o 8, por decir algo, le digo a mi papá, ¿por qué nosotros somos Montoya y no Aguillón, que es el apellido de mi mamá? Y él dice, porque los varones ponemos el apellido, ¿no? Con todo el orgullo, y entonces dice además, y con ustedes dos me fregué, ¿no? Entonces yo digo, claro, entonces esa cosa se me quedó aquí guardada y se me sale automáticamente el día que los invito a almorzar y le digo a mi papá, papá, ¿sabes qué? La familia Montoya, Aguillón, que el hijo hereda los apellidos completos de la madre, se crece. Y quiero decirte que las mujeres ponemos el apellido. Entonces él no entendía lo que estaba pasando y desde ahí ese vínculo con mi papá y con Juanjo se ha vuelto impresionante al punto de que cuando Juanjo de pronto está inquieto, mi papá dice, joven bueno, y esa voz de joven bueno, de autoridad, es impactante para él obedece. No quiere decir que en mi casa no haya autoridad, las mujeres también podemos poner autoridad, pero esa voz de fortaleza, de mando que está ahí, él la conoce. Y eso me sirve a mí para entender que Juanjo está asumiendo su rol. ¿Y cómo ha sido? Me parece muy interesante pues la historia del papá, porque es que el papá, de su papá, pero el abuelo de Juan José, le están diciendo, mire, aquí le tengo su nieto, ¿no era el primer nieto? Sí. Era el último, el de 3. Ah, bueno, aquí le tengo un nieto más, pero usted no va a ser el papá, usted no va a ser el abuelo, no, pero usted va a ser como papá abuelo. Sí, pero ese cargo específico yo no le dije a mi papá, papá, tú vas a ser papá y abuelo, ¿no? Sino necesito el apoyo de tu parte para Juan José, y le dije con esa imagen masculina que esté presente. Y mi papá lo que haya que hacer. Pero además Juan José no le dije, a él le tienes que decir papá, ¿no? Él es el nono, porque mis abuelos paternos son de norte de Santander, de Pamplona, entonces se creció con el nono y con la nona. Y mi hijo le decía, nono, hola nonito, no vas a venir, no, hasta los 2 años y medio. Y un día yo le dije algo a mi papá, oye papi, vienes más tarde, y bueno papá, listo papá, chao, un besito papi. Y entonces un día el propio Juan José llegó y le dijo, hola papá, y no le dijo no. Y entonces yo lo vi y no me pareció, nació de su voluntad, de su querer. Y yo miré a los dos y yo dije, bueno, él es papá Nando, si quieres síguele diciendo papá Nando, pero fíjate que no le dije, dile solo papá, ¿no? Quieres decirle no, y él sabe que es su abuelo y es un papá que está ahí. Y cuando a Juan José le preguntan por el papá, ¿se refiere al nono? ¿O dice, sí, él dice, aquí está, una vez en un restaurante campestre, estaban unos niños en la arenera jugando, él estaba de 3 años, y el conflicto de que el carrito es mío, o es no sé qué, y entonces el niño se paró y cogió de la mano a su papá, y yo estaba ahí con mi papá, el otro niño se fue y cogió y trajo a su papá de la mano. Y yo estaba ahí con mi papá, con mi hermano y yo almorzando, y yo ya me estaba listando a pararme, porque me imagino iba a hacer lo mismo, yo viendo todo, y oh sorpresa que al que agarra de la mano es a mi papá, y se lo lleva para allá como diciendo, yo también tengo aquí mi figura. Pero yo te hago una pregunta aquí, entonces, ¿qué pasa con las mujeres que enviudecen? Tú tocaste el tema y perdieron a esos varones de la casa. ¿Dejan de ser familia? ¿Se desmorona la familia? No. Y tampoco salen como locas a buscar rápido un señor a que mantener una imagen de papá y mamá porque toca. No. A eso hablo yo de esas mujeres, esas de verdad sí son las valientes, las de las veredas que yo digo que fueron abusadas, violadas y tienen a sus hijos con dignidad y con esfuerzo, y hoy en día sus hijos son útiles a la sociedad en lo que pueden, cargando un bulto o lo que sea, pero trabajan, en las circunstancias que sean. Lo que quiero decir es que no es indigno ser madre sola, que quieran aparentar que la sociedad es conservadora, que mi propia iglesia, yo soy cristiana y mi iglesia... Yo lo pregunté qué pensaban, no pedí permiso. ¿Qué piensan de hacer esto? Dice, mire, sabemos que es una decisión que viene de tu corazón, que te conocemos, que no estás dañando un hogar y quieres hacerlo a través de la inseminación, te apoyamos. Alexandra, debemos en Colombia, con los dineros públicos, pagar los tratamientos de parejas o de personas incluso solas, como el caso suyo, que quieren ser padres y no tienen el dinero para hacerlo.
Yo voy a dividir la respuesta en dos partes. El Estado en ese sentido de pronto de poder ayudar a esas familias que no pueden tener esos hijos así y poder subvencionar, me parece bien del Estado, como la salud, cuando no se tiene un tratamiento para el cáncer. Pero tristemente estamos en Colombia, donde la corrupción campea en todos los aspectos y donde se crean carteles. Entonces está el cartel de la hemofilia, que no es una mentira, está el cartel de... Cuando ya empieza uno a ver cartelizaciones de cosas, pues pierde todo el sentido y el propósito de hacer una propuesta como estas. Ya empieza uno a pensar en manos de quiénes van a caer los procesos de inseminación, cuánto entonces van a cobrar para las personas. Los precios no están en una categoría específica. El mío fue económico porque yo no tuve ninguna enfermedad, ningún conflicto, digamos, físico interno, pero hay mujeres que tienen otros síntomas, otros diagnósticos, y eso de pronto encarece o no el tema. Yo digo, me cuesta trabajo que no se puede hacer porque la corrupción no lo permita. Pero, o sea, ¿el suyo fue cubierto por su bolsillo? Por mi bolsillo, y les cuento aquí, en la época en que yo lo hice hace 7 años, no me costó más de 2 millones de pesos, pero yo he oído cifras escandalosas de 20, 30, sí, 40 millones de pesos. Y además que hacen por cada intento otra vez 20, u otra vez 15, u otra vez 30. Exactamente, entonces ahora yo no estoy aquí diciendo que es que todos los médicos son inescrupulosos o corruptos, no. Por eso digo, cada médico tendrá un diagnóstico y sabrá por qué lo ha hecho así, pero no faltará el que sí no está actuando éticamente y el que ve esto como un negocio y lo que hace es mercantilizar la inseminación. ¿Hay algún momento en estos 6 años que tiene de vida Juan José que usted haya dicho, no sé, que haya hecho como esas reflexiones que uno a veces hace como en retrospectiva y, Dios, cómo me cambió la vida? ¿Por qué hice esto? ¿Está siendo muy duro? O sea, ¿usted se ha cuestionado ya después de nacido José? A mí me preguntaron eso ayer también, Darcy, en el conversatorio. ¿Se ha arrepentido de inseminarse? Y yo digo, porque dice ella, hay mamás que dicen, uy, ¿por qué se me ocurrió con...? Yo la verdad, ni en los momentos de ira, de que Juanjo a veces se pone terco y le da la pataleta, yo no he dicho, ¿quién me mandó a inseminar? Jamás. Lo que sí digo, ay Dios, dame paciencia porque estoy que cojo y le doy un chancletazo. Hasta allá llega mi ira, pero de pronto llegar a sí, lo que debí fue abortar o que se me pasara por la mente cosas de ese estilo, jamás, jamás. Y yo le pido a Dios que me siga dando la paciencia y la serenidad de controlar, porque todo el ser madre es eso. El ser madre es un acto de amor constante, así sea madre por adopción, tías putativas. Todas ellas lo que hacen es un acto de amor, encargarse de una personita, de ayudarle, de darle y simplemente buscar que ese ser humano sea un buen ser humano, que sea feliz, que le aporte cosas a la sociedad. ¿Cómo está formando usted a Juan José en aras de que él no sea esos compañeros que usted se encontró en la vida con los que dijo, no, yo con este no me voy a meter? O sea, que él realmente sea un hombre... pues obviamente no para cualquier mujer, pero digamos un hombre que responda a las necesidades del mundo en el que va a vivir, con unas mujeres mucho más liberales, más independientes. ¿Cómo lo forma? Yo digo que gracias a Dios, pues si me hubiera dado una niña igual la había recibido con el mismo amor, porque precisamente me ilusioné pensando que era una niña y hoy sigo ilusionada de tener un varón. Y yo creo que Dios me ha dado ese varón precisamente para enseñarle que no espere que le hagan. Él se para a atender su camita, va y tenemos una empleada maravillosa, es nuestra mano derecha, una nanita que lleva conmigo 12 años, pero él, mi amor, quiere, Nana, ¿me traes agüita? No, vas tú, que la nanita está embolatada y tú ya sabes dónde está el agua. Y se empieza a dar cuenta que él no le deben hacer todo porque las sociedades machistas desde chiquito, deje que el niño, pobrecito, él no puede, pero la niña sí puede. No, él también tiene que crecer con independencia y ojalá esto es un mensaje también para que donde tengamos varones que vean esas mujeres independientes, luchadoras, donde ellos también son un apoyo uno al otro y no él dándole a ella todo porque ella es inútil y no se puede despinchar. Se me acabó el tiempo, pero una pregunta final. ¿En qué momento ha sido más difícil, antes o después de ser mamá por inseminación, encontrar una pareja? Pues no he buscado, tuve una pareja después de haber tenido a Juan José y
y no me gustó el personaje, pero no estoy pensando en buscar, no tengo un interés ahorita de estar saliendo con alguien. La verdad, Juan José demanda mucho tiempo. Le gusta que le miren sus trabajos, que mire los muñequitos que él mira, y me gusta compartir esos momentos con él. Los viernes para mí son de película de palomitas, en casa felices, y lo disfruto al máximo, no me hace falta por ahora. Pero pensaría yo que de pronto es más intimidante una mujer que haya tomado una decisión como la suya para cualquier hombre. Algunos dirán, bueno, chévere, ya no me va a pedir hijos. Exacto, yo ya pero le chulé un no, pues pedacito. si esta vieja toma esta decisión, quién sabe después qué otra decisión toma y yo quedo ahí como un langaruto. No, es que a eso voy. Los hombres tienen que darse cuenta que esas mujeres independientes no tienen por qué espantarlos a ellos, todo lo contrario. Un hombre que diga, esta vieja es una pila, no me necesita todo el tiempo, y cuando me necesitas para planes divertidos que podamos compartir juntos, que no sean tema sexual. No, yo no sexualizo las relaciones afectivas, yo construyo para la vejez, pero si los personajes no les gustan las mujeres independientes, berracas, autosuficientes, pues... Bueno, la sociedad irá cambiando, irá cambiando. Es Alexandra Montoya. Muchas gracias, Alexandra, por todas estas reflexiones. Gracias por escribir este libro, muy recomendado, muy importante, no solamente para las mujeres que estén pensando en una decisión así, sino para las mujeres de esta sociedad que asumimos tantos retos, y para los hombres que quieren terminar de entendernos o de ver cómo convivir con nosotras. Muchas gracias. A ti, Claudia, un abrazo. A ustedes también muchas gracias por acompañarlos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.